Punto de fiscalización y punto muy importante en la prevención de los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo de las extremidades superiores. Estoy hablando de la capacitación. Soy Yanire León, trabajo como especialista en ergonomía. Una vez más, gracias por estar ahí. Recuerden apoyar este canal que está en crecimiento. ¿Cómo lo pueden hacer? Suscribiéndose al canal que es gratis, dando me gusta y dejando sus comentarios. ¿Quién y qué? En la Asociación Chilena de Seguridad, que es donde yo trabajo, se ofrecen diferentes cursos en diferentes formatos, de forma presencial, de forma streaming, e-learning. Hay varias posibilidades pensadas en las necesidades de cada empresa que está adherida a esta mutualidad. Entonces recibí una pregunta que me dice que si con el curso de la norma técnica TEMER ya entrarían a cumplir el punto de capacitación, el punto que exige el MinSal sobre la capacitación a los trabajadores. La respuesta es, ese curso está dirigido ¿a quién? A los encargados de implementar el protocolo TEMER de extremidades superiores. Está también dirigido al Comité Paritario de Higiene y Seguridad y al sindicato. Porque aquí el contenido que se entrega está más enfocado a conocer la ley y a conocer y aplicar las listas de chequeo TEMER MinSal. Entonces es muy importante sí que los encargados, comité paritario y sindicato, conozcan sobre la norma y la puedan aplicar con estas listas de chequeo TEMER que ayudan a identificar y a evaluar los diferentes factores asociados con estos trastornos. ¿Quién? Trabajadores expuestos. ¿Qué? ¿Qué es lo que necesitan ellos para capacitarse? La norma indica que los trabajadores deben estar capacitados sobre los riesgos relacionados con TEMER de extremidades superiores y las medidas para su control. En la H, entonces está el curso de la norma técnica de identificación y evaluación de factores de riesgos asociados al TEMER extremidad superior. Y ya les mencioné para quienes está dirigido. Esto no quiere decir que los trabajadores no lo puedan hacer si alguien lo quiere hacer. Muy bien, bienvenido sea. Pero le faltaría también que incorpore la capacitación en los demás temas. Entonces la H también complementa con este curso de evitando dolencias musculoesqueléticas de extremidades superiores, que está más dirigido a los trabajadores que están expuestos a este tipo de riesgos. Ok, sobre el programa de capacitación. Escúchese bien que no es una capacitación, no es una charla puntual, es un programa de capacitación. Cuando el fiscalizador, la autoridad sanitaria, vaya a fiscalizarles el protocolo TEMER, un punto, y lo digo con seguridad porque lo he visto en acta, yo asesoro a las empresas, algunas empresas que fueron fiscalizadas. Entonces a nosotros nos llega el acta de fiscalización y ahí vemos los puntos por los cuales se les hizo sumario sanitario. Entonces uno de los puntos dice claramente que si la empresa
tiene, o en ese caso menciona, no tiene un programa por escrito, un programa de capacitación TEMER por escrito. Y ahí entonces varias empresas entonces tienen el tema de que no tienen el programa y se cree que solo con una capacitación o con una charla ya están cumpliendo. Entonces no, ojo con eso. Ese es un punto importante, que hay que tener un programa de capacitación por escrito. Otro punto bastante importante es que ese programa de capacitación se debe construir según la realidad y las necesidades que tenga la empresa y sus trabajadores. Entonces, antes de construir el programa, eh, es importante haber hecho la identificación y haber hecho la evaluación con las listas de chequeo Temer-MinSal, porque ahí se va a tener un mapa de cuáles son las tareas, cuáles son las necesidades. Recuerden que el protocolo TEMER lo aplicamos por tareas y las capacitaciones se las hacemos a los trabajadores que hacen tareas repetitivas de extremidad superior. Entonces, punto importante. Lo otro es que ese programa de capacitación, la finalidad es que los trabajadores apliquen lo que se les enseña en el programa de capacitación. Entonces, el programa de capacitación debe estar aterrizado a la realidad de la empresa, que ellos lo puedan entrar y aplicar en las tareas. Y otro aspecto importante es que debe tener un enfoque activo y participativo. Entonces, cuando se elabora el programa y cuando se desarrolla el programa, algo muy importante es que los trabajadores participen analizando, discutiendo, aportando. Sobre el contenido mínimo, la norma técnica indica 9 temas mínimos. También se me planteaba la pregunta de que si estos se pueden dictar en una misma capacitación, o sea, los 9 temas, presentarlos en una misma capacitación, o se puede programar en diferentes fechas. Esto también lo respondo con mucha certeza, porque lo he escuchado no de uno, sino de más de uno, de experto empresa que han sido fiscalizados y el fiscalizador les ha indicado que estos temas mínimos pueden ser sometidos en un cronograma, tener los diferentes temas con diferentes fechas. Entonces no es necesario hacerlos todos en uno y tampoco o sea, la norma no dice explícitamente que se tengan que trabajar estos temas en diferentes sesiones o en una misma sesión. ¿Qué es lo importante? Que como mínimo sí se trabajen estos temas. Y si es que la empresa puede, porque la mayoría, al menos de las que yo he tenido la oportunidad de conocer, es bastante complejo el que se pueda sacar a los trabajadores de sus funciones por un mínimo de 2 horas, porque es que en menos de 2 horas pasar estos 9 temas y hacerlo participativo, hacerlo con análisis, no se alcanza el tiempo. Entonces, pensar que este programa se desarrolla en mínimo 2 horas, esto es como lo menos ambicioso. En realidad debería ser de más. Debería darse el tiempo de analizar y de trabajar cada tema, pero lo digo yo debería porque no está explícito. No dice para factores de riesgo, según tareas y sus efectos en la salud, demoren 1 hora. Para técnicas de identificación y control de dichos factores de riesgo, 1 hora. No lo dice la norma técnica, ni tampoco dice exactamente la cantidad de horas,
pero sí se piensa que esto no va a ser en una charla de 5 minutos, ni va a ser una difusión, así como leemos los títulos y ya no. Esto es con bastante conciencia de que estos temas estén realmente aterrizados a la realidad de la empresa. Me voy a tomar el tiempo de leer uno a uno para que vayamos haciendo la introspección de que sí se necesita de verdad trabajarse y que sea aplicado a cada empresa. Factores de riesgo según tareas. Entonces, para esto es importante que antes sepamos cuáles son los factores de riesgo que tienen las tareas que se desarrollan en ese centro de trabajo y qué efectos podrían tener para su salud. Entonces, esto hay que prepararlo. Si bien, bueno, más adelante yo hice algo en Excel muy básico, muy sencillo, como para que las empresas tengan una base y ahí empiecen a trabajar, empiecen a pulir. O sea, es como para que tengan algo, no pensar que ese Excel, porque yo sé que eventualmente, bueno, yo lo he compartido harto a las empresas que asesoro, lo comparto, pero ojalá haya podido llegar mi mensaje de que ese no es el programa ya definitivo, es la base para que lo trabajen, porque fue algo como construido como el esqueleto, es un esqueleto donde hay que ser alimentado según la realidad de cada centro de trabajo. Muchas veces decimos de cada empresa, pero la realidad es que en la misma empresa los diferentes centros de trabajo tienen diferentes realidades. Pero bueno, no los quiero complicar porque van a decir los que tienen muchos centros de trabajo, entonces vamos a construir uno para cada centro. Al menos construyamos uno para la empresa y luego lo vamos adecuando a la realidad de cada centro de trabajo. Ok, entonces ya analizamos el primero, ¿cierto? De factores de riesgo según tareas. Hay que aplicar la lista de chequeo Temer mensal antes y analizar qué efectos podrían tener en la salud, ¿cierto? Entonces sabemos que, por ejemplo, los movimientos altamente repetitivos podrían ocasionar o sea, de extremidad superior, podrían ocasionar lesiones a nivel de distal, a nivel de los dedos, de la mano. Si combinamos movimientos repetitivos y con posturas forzadas al nivel del hombro, pues vamos a tener alguna lesión a nivel del hombro. Si se combinan movimientos repetitivos con el uso de la fuerza, vamos a tener alguna situación a nivel del codo, ¿ya? Eso ya está, ya tenemos la evidencia y ya se sabe. Entonces, ¿pero qué hay que hacer primero? Analizar la tarea, hace movimientos repetitivos, adopta posturas forzadas. ¿Dónde está la postura forzada? En la mano, en el codo, en el hombro, hacer ese análisis para luego poder decir, mira, sí, de pronto aquí con esta tarea pudiera presentarse tal tipo de lesión, ¿ya? Entonces, eso en el primer punto. Segundo, técnicas de identificación y control de dichos factores. Entonces, como siguiendo, ¿qué sigue? Ya, entonces tenemos la identificación. Recordemos que las listas de chequeo Temer mensal nos ayudan a hacer esa identificación. Pero una vez hemos identificado dónde está el tema, tenemos que trabajar en el control, en el plan de acción y en la implementación de las medidas de control. Pero estas eh, debe ser según las listas de chequeo o según lo identificado en este primer punto. Está la importancia de las posturas correctas según las tareas específicas. Lo mismo, o sea, esto debe estar, insisto, según la realidad de cada centro de trabajo. Conocer y respetar los procedimientos orientados a la prevención de las enfermedades musculoesqueléticas. Esos procedimientos son para cada centro de trabajo, para cada tarea, para cada puesto, ¿cierto? Deben tener los procedimientos para realizar las tareas y los trabajadores deben tener la conciencia, primero, conocerlo, segundo, respetarlo para que se prevengan esas enfermedades. ¿Pero cuáles? Los de ese puesto de trabajo, no el de otra empresa, no el de otro puesto de trabajo.
Uso de equipos y herramientas de acuerdo al propósito para el cual fueron creadas. ¿Cuáles equipos y cuáles herramientas? Los que se usan en el centro. Entonces hay que conversar sobre qué equipos tienen, sobre qué herramientas tienen, cuál es el uso adecuado para prevenir que se enfermen. Importancia de la aplicación de las pausas de recuperación. ¿Cuáles pausas? Las del centro, que sí son importantes. Entonces ahí se analiza en qué horario sería más oportuno realizar la pausa y por qué a esa hora y cuál sería el beneficio, ¿cierto? Entonces eso para el centro. Uso de apoyos técnicos para evitar sobreesfuerzos de extremidades superiores. Tiene que ser para el rubro, tiene que ser para la empresa, tiene que ser específico, porque yo no le voy a decir a alguien que está en la industria de que se implemente un kit ergonómico de oficina. Si lo tenemos trabajando, manipulando alguna herramienta y necesita, sí, de otro apoyo, de otra herramienta que tenga unos ángulos que me permitan un buen agarre y me eviten el sobreesfuerzo a nivel de la muñeca. Por eso debe estar enfocado para las necesidades de ese centro de trabajo y para ese puesto de trabajo. 8. Ya voy en el 8. Conocer la importancia de la reposición y mantenimiento oportuno de equipos y herramientas. ¿Cuáles? Las del centro. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que aquí se ocupan? ¿Qué hay que hacer? No es lo mismo que estemos en una industria alimentaria que usa cuchillos y que requieren estar con el filo apropiado para evitar hacer uso excesivo de la fuerza en extremidad superior, en costura, que necesita tener unas tijeras apropiadas y sacarle el filo con cierta frecuencia. Ahora no tengo un ejemplo en la cabeza, pero esos dos que se me vienen ahora en la cabeza es que es dependiendo del rubro. Ese mantenimiento va a depender también de cuánto se use, de cuánto puede ser que ese mantenimiento oportuno sea varias veces en el mismo día, según el uso, o puede ser que se desarrolle esta mantención, este programa de mantención y reposición se desarrolle por semana, por meses, ¿sí? Entonces, por eso debe ser específico para el centro de trabajo. Y lo mismo, las formas de organización del trabajo según las características de cada faena. Por eso es que yo insisto en que debe personalizarse y que lo que yo les hice, ese programa que yo les hice que está más adelante, esto es una base, es un esqueleto que hay que trabajarla, hay que adecuarla, hay que adaptarla, hay que personalizarla. Otro punto importante, si ustedes miran, es el registro de las capacitaciones. No dice de la capacitación, que se pudiera hacer en una sola capacitación, sí, pero tendrían, yo creo que todo el día a los trabajadores para poder analizar estos 9 puntos. Pero por eso dice programa de capacitación, perdón, me volé. Dice registro de capacitaciones, o sea, no es una capacitación, es capacitaciones. Y ese registro debe tener por escrito los participantes con su nombre, su RUT, su firma, el contenido que se entregó. Entonces, si fueron los 9 temas, los 9 temas. Si fueron 2, 3, ¿sí? Los que se hayan dictado. El número de horas, o sea, no es una hora, ni son 15 minutos, es el número de horas. La fecha, bueno, aquí tengo que hacer una aclaración antes de la fecha. Puede que algunos se organicen y no necesariamente duren horas pasando un tema, o sea, hagan, por ejemplo, 9 temas, en 9 días diferentes desarrollar el programa. También se puede hacer porque es que depende si la empresa no puede tener a todos los trabajadores durante largo tiempo, sino que lo va a ir fraccionando por 30 minutos y un tema necesita más de una junta.
pues ya un día lo trabajaron 30 minutos, después la siguiente semana otros 30 la que siguen y ahí recién terminaron el primer tema, por ejemplo. ¿Ya? No es camisa de fuerza, pero sí el programa no puede ser algo light, en que menos de 2 horas ya está listo y firmen aquí los trabajadores, y no, hay que darle más peso para que realmente algún día lleguemos a tener un impacto importante en las tasas relacionadas con los trastornos musculoesqueléticos de extremidad superior. Estos registros deben tener la fecha, el lugar donde se realizó la capacitación, el nombre, la profesión y el cargo de la persona que dicta la capacitación, que muchas veces es el experto de la empresa y está bien, pero también este programa se puede apoyar de las capacitaciones de la H, por ejemplo, si están adheridas a la H o a la mutualidad a la que estén adheridas, porque las mutualidades ofrecemos apoyo con capacitaciones, pero, pero no es que lo que se ofrece ya sea el programa de capacitación, son capacitaciones que pueden estar dentro de ese programa de capacitación. La metodología para desarrollar el programa de capacitación TEMER debe contemplar actividades teóricas y también prácticas, y además siempre recordar la evaluación. A mí me hacen varias veces la pregunta de que si esa evaluación es una o una evaluación por cada tema. Y la respuesta es, en la norma no dice. Pueden esperar a desarrollar los 9 temas y hacen una evaluación. Si ven la necesidad de hacer 2 evaluaciones, hacen 2 evaluaciones. Eso no está explícito. Lo importante es que sí se vaya viendo cómo quedó ese aprendizaje en los trabajadores, y de alguna manera también se tenga una evidencia. Esa evaluación tiene que ser formal para que quede la evidencia para presentar al fiscalizador. Y, mira que terminé ahí. Entonces les voy a mostrar lo que yo hice en Excel. Insisto que es algo muy básico. Fue pensado como que, a ver, les hago un esquema, una estructura, un esqueleto, para que de ahí se empiece a ¿cómo se llama? A personalizar este programa. Aquí esto es pensado de que, por favor, estos puntos no los olviden. Bueno, tiene una introducción donde se menciona el aspecto legal, un objetivo, una metodología, recordando que tiene que ser teórico, que tiene que ser práctico. Y viene cada tema. Y cada tema viene algunas sugerencias de cómo hacerlo. Pero, por ejemplo, si dice PPT Norma Técnica TEMER, es que tienen que considerar hacer la presentación teniendo en cuenta lo que nos indica la norma técnica TEMER. ¿Qué nos indica la norma técnica? Por ejemplo, ya lo analizamos tema a tema y no los voy a agobiar repitiendo, pero en ese PPT deben considerar los factores de riesgo según sus tareas y sus efectos en la salud para ese centro de trabajo. Entonces hay que hacer el PPT según la norma técnica TEMER, según lo que nos indica. Y también está el curso de la H, Evitando Dolencias TEMER. Ese también les sirve, ese curso de apoyo. Y como la parte práctica, ¿qué podrían hacer? Entonces yo puse ahí algunos ejemplos pensados en el minuto, pero esto puede ser totalmente enriquecido. Entonces, por ejemplo, para el primer caso dije análisis de casos con molestias o enfermedades por factores TEMER. Puede ser, pero también puede ser análisis de la tarea y hacer relación de qué enfermedad o qué trastorno podría aparecer si no se corrige lo que está presentando. Por ejemplo, si en la tarea hay movimientos repetitivos y hay uso de fuerza, se nos podría enfermar el codo. Entonces ya pongamos alguna herramienta que nos reduzca la exigencia de fuerza, y con eso ya prevenimos que a futuro nos vaya a aparecer una epicondilitis, por ejemplo.
Pero todo esto lleva un análisis, o sea, está redactado como muy puntual, muy así, pero hay que trabajarlo, no sé cómo leer la palabra, amononarlo, una palabra que he escuchado y no la sé decir. Y así todos los temas. Entonces, por ejemplo, ahí también lo valioso es que se mencionan cursos que hay en la H que pueden tomar y los pueden considerar dentro del programa de capacitación TEMER que tenga la empresa. Entonces está el que ya mencioné de evitando dolencias musculoesqueléticas TEMER, está el curso que también está el de la norma técnica TEMER, pero que también tiene un foco principal para los que son encargados, comité paritario, sindicato. Está el curso de ergonomía y autocuidado, el monitor de ejercicios compensatorios, y ya lo demás hay que construirlo según la necesidad de cada centro de trabajo. Recordar esto, incluir la parte práctica, el análisis y la discusión con los trabajadores de cada tema. Otra parte de este programa que yo construí, bueno, tiene los temas, menciona los temas, están punteados los temas no desarrollados porque esto los debe desarrollar cada empresa para su centro de trabajo específico según las tareas, según los factores relacionados a esas tareas que se hacen en ese centro de trabajo. Ese es un punto, pero la norma nos dice que estos son los 9 temas mínimos que se deben dictar. Cronograma donde pueden poner la fecha y lo que yo les decía, puede que por ejemplo para el primer caso, para el primer tema, tenga varias fechas y en cada fecha demoren 30 minutos, 20 minutos, eso es posible porque, por ejemplo, si es una empresa donde la persona gana por lo que trabaja, entonces ella no va a dar con mucha gana de su tiempo porque está perdiendo plata. Entonces no va a dar 1 hora, 2 horas, pero sí puede que de 20 minutos, 30 minutos diarios. Entonces esto son estrategias porque al final lo que nos interesa es que la persona sea capacitada y realmente a futuro nos pueda ayudar a prevenir trastornos musculoesqueléticos. Y aquí tengo un registro, todas las empresas tienen su registro, pero este tiene los temas o lo que indica la norma técnica. Entonces, ¿qué es lo que debe tener? Ahí está, aquel lugar, porque hay varios registros que yo he visto no indica el lugar de la capacitación, la fecha, la hora de inicio, la hora final, los contenidos, el nombre del trabajador, el RUT, la firma. Por aquí deben estar los datos de la persona que hace la exposición o participa guiando el tema, porque como hay que discutir, hay que conversar, entonces debe haber un moderador que es el mismo relator. Creo que con eso resuelvo las preguntas que me hicieron. Si a ti te queda alguna duda, pues déjamela saber ahí en comentarios o vuélveme a escribir al correo. Escríbeme al correo y ahí yo con mucho gusto contesto. Un abracito y si no estás suscrito, no esperes más. Hay que apoyar el canal para seguir creciendo. Bendiciones.